Vamos a continuar. Mis hermanos, quiero hacerles una pregunta antes de empezar el capítulo 3. La pregunta sería, en tu vida cristiana, ¿con quién o con qué tú te comparas tu nivel de santidad? ¿Cómo tú evalúas tu nivel de santidad? ¿Con quién comparas tu nivel de santidad? O sea, tu crecimiento, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo comparas? Si alguien podría responder, en tu caminar cristiano, en tu caminar diario, ¿cómo tú sabes si estás creciendo más o no estás creciendo como debería? No sé. ¿O con qué tú podrías evaluar tu crecimiento cristiano? ¿Alguien que quiera responder esa pregunta? En tu vida cristiana, ¿con quién o con qué comparas tu nivel de santidad? Amén. A ver. Amén. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, pastor, yo creo que antes no sabía lo que yo estoy sabiendo ahora. Estoy creciendo espiritualmente, estoy viendo con los ojos espirituales. Amén. Y le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor porque ahora estoy caminando por la fe del Señor. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más nos puede dar una respuesta? ¿Cómo mides tu nivel de santidad? María, go ahead, abre el micrófono, respóndanos. Bueno, yo lo mido como una plantita que uno la siembra desde una semillita pequeña y mientras se va regando cada día más con la palabra de Dios y con nuestro trato personal con el Señor, pues la matita va creciendo y fortaleciéndose cada día más. Muy bien. Ok. Traigo esa pregunta, mis hermanos, porque si nosotros nos comparamos en nuestro caminar cristiano, en nuestra madurez cristiana, con otro hermano o con otra hermana, podríamos tener una falsa evaluación de nuestro crecimiento de santidad. Yo creo que la mejor forma de evaluarnos o de medirnos si estamos creciendo en santificación es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser la medida para yo evaluarme cómo estoy en mi vida cristiana, cómo voy caminando, cómo voy creciendo, cómo voy avanzando. Porque yo me puedo medir, por ejemplo, en nuestra vida de santificación, yo me puedo medir con el hermano José Arroyo, por ejemplo. Pero de repente el hermano José Arroyo está creciendo más que yo en el Señor. Entonces, la evaluación midiéndonos entre hermanos puede darnos un falso resultado. Pero si José Arroyo y yo, cada uno por separado, nos medimos con la palabra de Dios, ya es otra cosa. Ahí José Arroyo va a tener un resultado correcto de cómo está su vida de santidad, cómo está su vida de santificación. Y yo también, por supuesto, voy a tener un resultado correcto. Porque vuelvo a repetir, si nos medimos con otros hermanos, siempre vamos a caer en eso. Siempre vamos a creer que estamos mejor que el de al lado, ¿verdad? ¿O no les pasa eso a ustedes cuando están oyendo un mensaje? Lo primero que ustedes dicen, uy, esto le cae bien al hermano tal, esto le cae bien a mi esposa. ¿Cómo no está aquí mi esposa para que lo escuche? ¿O cómo no está mi esposo aquí? Esta palabra le cae bien a él. Bueno, podría ser, eso es cierto, pero la palabra de Dios debe ser para cada uno, primeramente, ¿no? De manera individual. Bueno, quise empezar con esa pregunta porque justamente eso es lo que vamos a mirar en algunos pasajes de hoy, del capítulo 3. Vamos a leer, voy a escoger a dos personas. A ver, voy a escoger a la hermana Vilma, ¿ok? Y voy a escoger, a ver, tenemos a nuestra hermana María, ¿ok? Nuestra hermana Vilma y nuestra hermana María. No, tiene que ser un varón, tiene que ser un varón. Podría ser el hermano José Arroyo. Vamos a poner a José Arroyo, ¿ok?
José Arroyo y mi hermana Vilma. Presten atención, mi hermana Vilma y José Arroyo. La hermana Vilma va a leer el capítulo 3, pero hermano, usted solamente va a leer el versículo 1, el versículo 3, el versículo 5 y el versículo 7 del capítulo 3 de Romanos. ¿Ok? Y José Arroyo va a leer únicamente el versículo 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Ok? Porque me gustaría que sea como un diálogo, porque al parecer los versículos del 1 al 8 es que Pablo hace una pregunta y él mismo se responde, vuelve a hacer una pregunta y él mismo responde. Entonces, para darle un poquito más de claridad, le voy a pedir a la hermana Vilma que lea el capítulo 3, versículo 1, después va a saltar al versículo 3, luego al versículo 7, perdón, al versículo 5 y el 7. Y José Arroyo, 2, 4, 6, 8. Pair numbers, ¿ok? 2, 4, 6, 8. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de leerlo pausadamente para que se pueda entender palabra por palabra. Entonces, los únicos que tienen que tener el micrófono abierto es la hermana Vilma y el hermano José Arroyo, ¿ok? Vamos a empezar leyendo esos versículos. Cuando la hermana Vilma termine el 1, vamos a hacerlo en forma de diálogo. Cuando la hermana Vilma termine el 1, José, usted lee el 2. Hermana Vilma el 3, and you the 4. And then 4, ¿verdad? El 5, usted el 6, después lee el 7 y usted el 8. ¿Okay? Lo vamos a hacer de esa manera. All right, I'll read it in English. What about Spanish, brother? I don't know too much reading Spanish. Well, bueno, está bien. Thank you for. ¿Qué le parece al hermano Gilberto entonces? Ok, Gilberto. Okay. Tú lees solamente los versículos 2, 4, 6 y 8, por favor, ¿ya? 2, 4, 6 y 8. Romanos 3, versículos 2, 4, 6 y 8. En español. Okay. Muy bien. Thank you, José. Ok, vamos a empezar entonces. Ok, voy a mi micro. Ya, ahora sí se me escucha, ¿verdad? Bueno, gracias, Señor, por tu bendita palabra. 3.1 dice, ¿qué ventaja tiene el judío que aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Verso 3. Verso 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Muy bien. Entonces, ahí hay como un diálogo, pero en realidad Pablo es el que hace la pregunta y él mismo responde, hace pregunta y él mismo responde. Entonces, vamos a ir analizando primero los versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que vemos ahí? La palabra dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y la respuesta misma es mucho, dice Pablo, ¿no? En todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra
de Dios. Al parecer, los judíos estaban muy orgullosos primeramente de ser ese pueblo de Dios y de llevar esa marca que se llama la circuncisión. Y no solamente estaban orgullosos de recibir la circuncisión como pedido de Dios en el pacto, pero también de tener la palabra de Dios, porque a ellos se les fue dado la palabra de Dios. Entonces, imagínense el orgullo que podían sentir los judíos en lo que estamos hablando en el libro de Romanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa era la circuncisión? Porque la circuncisión nos debe dar una explicación también a qué se debe que tanto orgullo por parte de ellos en cuanto a las cosas externas, digamos así, o a todas sus prácticas religiosas que tenían, ¿verdad? Que por supuesto que eran mandatos de Dios en el Antiguo Testamento. Pero entonces ahora voy a asignar, antes de entrar en detalle en eso, voy a asignar versículos bíblicos para poder leer, ¿ok? Voy a pedirle a mi hermana Nati que me lea Génesis capítulo 17, versículos del 9 al 14. Luego le voy a pedir pero antes que lea Nati, le voy a pedir entonces a la hermana Vilma que lea Romanos 2, del 28 al 29. ¿Ok? Luego viene Génesis 17, 9, 14. Luego vamos a leer los versículos 3 y 4, mi hermana Silvia, por favor. Luego le voy a pedir a Angelito, tú me vas a leer Salmo 51, 4. Y José, me vas a leer versos del 5 al 8. Capítulo 3, versículos del 5 al 8. You can read in English, brother. Not a problem, okay? Read in English. 4, Romanos. Luego vamos a pedirle a Teresa que lea otra vez Romanos 3, versículos 7 y 8. ¿Ok? Luego le voy a pedir, entonces, a nuestra hermana Magda. Por favor, léame Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Luego le voy a pedir al hermano Gilberto que lea Romanos 3, versículo 9. Luego le pido a María, Romanos 3, versículos del 10 al 18. Y luego voy a pedirle a Rufino que lea Salmo 36 del 1 al 4 y después voy a pedir otros pasajes más adelante, ¿ok? Entonces, mis hermanos, repitan los versos míos y el de José. A ver, me perdí ahora sí. Del 5 al 8. Sí. Y el mío es el 3 del 7 al 8. Correcto. Okay. Teresa, José es del 5 al 8 y tú vas a volver a leer Romanos 3 del 7 al 8. Pastor, Okay. la hermana Silvia también se perdió. ¿Sí? Silvia, creo que le pedí que leyera, si no me equivoco, los versículos 3 y 4. 3. Romanos 3, 3 y 4. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Primero leamos Romanos 2 del 28 al 29, hermana Vilma, por favor. Sí. Romanos 2, 28 al 29 dice, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ya, o sea que estamos mirando que en versículos anteriores al capítulo 3, Pablo está siendo bien claro con este asunto que los orgullece, ¿verdad? Que enorgullece al pueblo de Dios sobre la circuncisión, y Pablo les está explicando claramente y les está diciendo
que no es judío lo que es exteriormente, ni es la circuncisión lo que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. Se dan cuenta ahí la diferencia que hace Pablo, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, ¿qué era la circuncisión? ¿Por qué es que ellos lo tomaron de manera, digamos así, una bandera de orgullo, ¿verdad? La circuncisión. Vamos a pedirle entonces a la hermana Nati que lea Génesis 17, del 9 al 14. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Esto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Muy bien. Entonces, estamos viendo que la razón por la cual Dios mandó que su pueblo se circuncidara es porque eso significaba el sello de que ahora ellos son pueblo de Dios y Jehová es su Dios. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, dice. Y la marca para que eso se selle, para que ese pacto sea sellado, es la circuncisión. Lo cual todavía queda el argumento en el Nuevo Testamento. Y nosotros como reformados creemos que la circuncisión que tomó lugar en el Antiguo Testamento toma lugar como el bautismo en el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero, ¿qué viene a ser entonces la circuncisión? Viene a ser una marca externa, porque es un corte que se hace en el prepucio de todos los varones, ¿no? En los días de hoy se aplica la circuncisión en los hospitales cuando un niño varón nace por medidas de higiene, pero no porque es judío o porque tiene un deber de circuncidarse porque el Antiguo Testamento así lo dice. Sin embargo, para los judíos la circuncisión no es solamente no tiene aplicación higiénica únicamente, sino más bien religiosa, espiritual, ¿no? Porque como ellos pertenecen al pueblo de Dios, pues son circuncidados desde el 8º día de nacimiento. Entonces, eso tiene un gran valor. Sin embargo, vemos que cuando Pablo empieza el capítulo 3 y hace la pregunta, después que la hermana Vilma leyó, ¿verdad? Digo que el judío no es por lo exterior de su marca que tiene en el prepucio, sino es por lo interior, o sea, realmente por un corazón transformado. Y miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y miren la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo, porque él mismo plantea la pregunta y responde, dice, mucho. Tiene mucho, o sea, tiene mucha ventaja y tiene mucho provecho el que sean judíos, que sean pueblo de Dios. Tiene mucha ventaja, tiene mucho provecho. Y dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, no solamente la circuncisión, es también la palabra de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la crítica, Pablo? ¿De qué te estás refiriendo? Si por un lado pareces que le estás dando palo a los judíos y por otro lado lo estás defendiendo. O sea, no entendemos qué está pasando aquí. Pero aquí lo que nosotros podemos ver es que lo que Pablo les quería decir a ellos es que no porque tienen la palabra de Dios, no porque a ellos se les ha dado la palabra de Dios, no porque han sido circuncidados, son mejores que los demás. El problema era que ellos se sentían mejores que los demás. Es como decir nosotros, si somos cristianos, no nos podemos creer mejores que los demás. Y cuidado con creernos mejores que hasta a veces comparamos nuestras acciones con las acciones de los no creyentes. Y a veces quedamos avergonzados, porque los no creyentes a veces hacen acciones
que nosotros ni la queremos hacer. Buenas obras, ¿verdad? Bueno, pero el asunto es que lo que Pablo les está diciendo a ellos, que no por eso ellos son mejores que los demás, que eso es religiosidad. Orgullecerse por todo lo externo es religiosidad. Por eso que de repente a alguien le gusta comprarse la Biblia más grande, para llegar a la iglesia con la Biblia más grande, para que vean que tiene su tremenda Biblia debajo de los brazos. Eso es algo externo. Yo no quiero entrar en esa crítica, simplemente estoy tratando de dar un ejemplo de lo que le interesa a Dios, que es lo interior que hay en uno, ¿no? De repente el que lleva la Biblia más pequeñita o el que tiene la Biblia en su teléfono, de repente está viviendo una vida de santificación mejor que el que lleva la Biblia más grande a la iglesia, ¿no? Entonces, en ese aspecto es que Pablo está diciendo que no por eso son mejores que los demás. Como hombres no son más que los demás, pero como Dios les ha favorecido, entonces ellos creen tener derecho de ser estimados más que los demás. Ese es realmente lo que yo podría decir de esa parte de la circuncisión y de la palabra, porque ellos eran los depositarios de recibir la palabra, y que por supuesto que sí, qué cosa tan hermosa que a ellos se les haya concedido la palabra de Dios, que Dios haya querido revelar su palabra a su pueblo primeramente, hablarles, tener una comunión y un contacto verbal con ellos. Pero todo eso es lindo, es un gran beneficio tener la palabra de Dios, pero el problema es que muchos de ellos tenían la palabra o actuaban como que eso es mío, de manera egoísta, y se olvidaban de proclamarla ante las naciones, ante las demás naciones. Y no solamente eso, sino que tampoco la proclamaban con un corazón sincero, pero ¿sabe qué es lo peor? Que tampoco la aplicaban a sus propias vidas, ¿no? Hoy nosotros tenemos la palabra revelada de Dios. Entonces nos sentimos como que Dios está siempre a nuestro lado. Cada vez que abrimos una página, es como que la voz de Dios misma está hablándonos a nosotros. Dios nos está hablando a través de cada página. Estamos en esa comunión espiritual con Dios. Pero, ¿de qué sirve si no lo aplicamos a nuestras vidas? Nos orgullecemos que Dios nos ha hablado a través de su palabra, por supuesto. Pero ¿de qué sirve si no aplicamos la revelación de Dios en nuestras vidas? No sirve de nada. ¿De qué nos orgullecemos entonces? Lo que Pablo está diciendo aquí es que tiene beneficio, es bueno, es una gran bendición ser del pueblo de Dios, haber recibido la palabra de Dios, pero no por eso somos mejores que los demás. Porque si hoy nosotros nos hacemos una autoevaluación, no vamos a negar que somos mejores que otros en muchos aspectos. Entonces necesitamos seguir pegados de esa palabra para que sea la palabra misma que nos ayude en el proceso de transformación. No sé si alguien tiene un comentario de los versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice mucho, ¿verdad? Primero, porque a ellos se les ha confiado la palabra de Dios. Si alguien tiene una opinión, si no, pasamos a los versículos 3 y 4. No opinión. Muy bien. Vamos al 3 y al 4. ¿A quién le asigné que leyera el 3 y 4, por favor? Muy bien, Silvia, por favor. El número 3 dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Muy bien. Ayúdenme pues, mis hermanos. ¿Qué podemos entender allí?
Pablo está trayendo un cuestionamiento, ¿no? Y dice, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y eso es importante entender, mis hermanos, en esta noche, porque a veces nosotros nos imaginamos un Dios que está allí sentado y de pronto está como quedándose medio dormido y de pronto se da cuenta que hicimos algo nosotros y le da como una sorpresa y no, uy, ¿qué pasó con Nati? ¿Qué hizo ahora Nati? Ay Dios, ¿qué cosa hizo? Pues si el Señor ya sabe lo que hizo ella, lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer mañana. Entonces, en ese aspecto, quisiera que nosotros evaluemos el versículo 3 y 4. Porque el hecho de que alguna persona niegue la verdad de la palabra de Dios, no quiere decir que Dios no tiene la verdad, que Dios no es verdad, ¿no? De acuerdo como dice Pablo aquí, la incredulidad de esa persona no va a anular la fidelidad de Dios. Ustedes han leído el Nuevo Testamento y sé que les encanta leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Es que ese Dios dijo que era fiel y siguió siendo fiel, a pesar de que el pueblo era infiel. Su castigo recibían, estamos de acuerdo en eso. Pasaban diversas pruebas, estamos de acuerdo en eso. Pero el Señor nunca dejó de ser fiel. Dios nunca descalificó a Moisés y Moisés se quiso echar para atrás varias veces. Si ustedes leen desde el comienzo con Moisés, siempre era una excusa, o es que yo no hablo bien, o es que yo esto, es que el otro, ¿qué voy a ir a decir? Y si me dice, mira, siempre una excusa, pero Dios nunca lo descalificó, porque Moisés era el instrumento de Dios, pero Dios era quien lo iba a transformar a él. Entonces, la incredulidad de las personas nunca va a anular la fidelidad de Dios. Entonces, no me digan que Dios es fiel cuando nosotros somos fieles y Dios deja de ser fiel cuando nosotros dejamos de ser fieles. Esa es una ideología muy humanista. Tengamos cuidado con eso porque estamos acostumbrados a eso. Si tú me quieres, yo te voy a querer, ¿verdad? Si tú me amas, yo te amo. O sea, si tú lo haces primero, yo lo hago. Dios no existe en medio de nosotros con esas condiciones. ¿Acaso le dice a María, María, si tú te portas bien hoy día, te voy a bendecir todo lo que tú quieras, pero si te portas mal, mira, te quito hasta el aire que respiras? Yo la veo respirando María, no digo que se ha portado mal, pero sigue respirando, ¿verdad? Entonces, la fidelidad de Dios no va a cambiar por nuestro pecado. Somos nosotros los que vamos a tener consecuencias de nuestros propios pecados, porque la paga del pecado es muerte, y es muerte espiritual, y nos vamos a ir secando como un palo seco en el desierto. Nos iremos secando de repente, pero la fidelidad de Dios nunca va a cambiar. Y aquí Pablo lo está diciendo claramente, ¿verdad? Y dice el 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, ¿verdad? Bien, yo sé que es un poco confuso porque a mí también me ha dado mucha brega esto de los versículos del 3 al 5, pero les doy una noticia. El 7 y el 8 es más confuso todavía. ¿Ok? Así que ayúdenme, por favor, que el Espíritu de Dios está con ustedes también. ¿Ok? Bien. Vamos a mirar entonces el 5. El 5 hasta alguien tenía que leer Salmo 51:4, por favor. Contra, 51:4. contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio.
yo lo que trato de resaltar, bueno, lo que la palabra resalta en ese pasaje, no es solamente la confesión de David, no es solamente la confesión de David, es también algo más, porque David dice, voy a volver a repetir, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y eso es un poco confuso, porque David está diciendo, yo reconozco que he pecado contra ti, pero eso ha hecho posible de que se reconozca que tú eres un Dios justo. Y es verdad, porque a Dios pudo haber aniquilado a David, nadie le iba a prohibir eso al Señor. Pero él en su justicia, que es una justicia diferente a la nuestra, él no hizo eso, sino por el contrario, siguió usando a David como instrumento, porque Dios sabía que poco a poco iba a ir transformando su vida. Poco a poco iba a ir transformando la vida de David. Si ustedes leen el libro de Samuel, ustedes van a ver un David desde un comienzo hasta el final, cómo Dios va transformando su vida, a pesar de sus iniquidades, a pesar de su pecado, pero Dios nunca lo soltó y Dios siempre se mantuvo fiel a su promesa. Y él siempre estuvo obrando en la vida de David para transformar su vida. Fue Dios quien transformó la vida de David. Entonces, ¿qué podemos leer de los versículos del 5 al 8? Si alguien me ayuda, por favor. O creo que Gilberto tenía una pregunta, un comentario antes, ¿verdad, Gilberto? Bien. Tu comentario, Gilberto. No, pues si yo voy a hablar, yo aprendo. Hay algo bien importante aquí. A ver, Gilberto, tu audio para poder oírte. Ok, ahora. Ahora sí, te oímos. ¿Me escucha? Sí. Oh, sí, es la segunda parte del versículo 4, pero el Salmo 51:4 lo que habla David lo explica y usted lo elaboró. Y es que cuando dice, para que sea juzgado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. Dios es veraz y eres fiel. Y a veces, pues, falta de confianza en Dios, pues, no es agradable, dado que aquí nos dice que Él va a permanecer fiel y esa confianza en la fidelidad de Dios es lo que nos va a ayudar a vencer en el momento del juicio. Eso es lo que yo más o menos veo, no sé. Bueno, vamos a seguir mirando eso. Gracias, Gilberto. Vamos a leer los versículos del 5 al 8. Creo que era José, ¿no? José, por favor. José Arroyo, ¿no? Sí. In Yeah. English. Yes, go ahead. All right. But if our righteousness command the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? I speak as a man. God forbid, for how shall God judge the world? For if the truth of God hath more abundant through my life unto his glory, why yet am I also judged as a sinner? And not rather as we be slanderously reported, and as some affirm that we say, let us do evil, that God may come, whose damnation is just. Amen. Ok, vamos a leer del 5 al 6, ok, mis hermanos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Eso hay que tomarlo con mucho cuidado cuando leemos ese pasaje, porque
lo que Pablo está diciendo en la pregunta es lo que está ocurriendo en esa iglesia. Algunas personas estaban entendiendo de que cuanto más injusticia por parte de ellos, la justicia de Dios resaltaba más. O sea, es como decir, en sus vidas pecaminosas le están haciendo un favor a Dios para que Dios resalte más como un Dios santo, como un contraste, como una oposición, ¿verdad? Entonces, confunde un poco ese pasaje, porque dice, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿cómo? Es cierto que nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, pero indirectamente o directamente resalta la santidad de Dios, ¿no? Porque en todo caso, comparémonos con Cristo. Cristo no tuvo pecado. Cristo fue justo y perfecto en todo, siendo hombre también. Y nosotros como seres humanos no alcanzamos esa imagen de Cristo. Pero aquí lo que me cuesta un poco explicar de manera más fácil, más clara, es simplemente tomo esto porque creo yo que es lo que está pensando ese pueblo ahí en esa iglesia de Roma. Ellos están diciendo, un momento, Pablo, si nuestra injusticia, o sea, nuestra vida pecaminosa, hace resaltar la justicia de Dios, entonces que Dios no nos castigue, porque más bien lo estamos haciendo brillar a Él. Más bien estamos haciendo que Dios se gloríe a sí mismo. ¿Qué clase de doctrina es esa? ¿Qué clase de enseñanza bíblica? Es como que yo les diga a los hermanos el domingo, hermanos, hoy día quiero que pequen todo lo que ustedes puedan para que la gloria de Dios se manifieste en medio del pueblo. ¿Qué doctrina es esa? Ahora, es cierto que es una verdad que la gloria de Dios se manifiesta aún en medio de nuestro pecado, porque Él puede transformar nuestras vidas, porque Él nos puede llevar al arrepentimiento, Él nos puede doblegar de rodillas para llorar arrepentidos delante de Él con un corazón sincero. Es cierto, pero decirlo de esa manera de una manera tan irresponsable, hermanos, pequen hoy todo el día porque dice cuanto más pecado, más gracia. Ese es otro texto que ha sido mal interpretado. Por eso que los hermanos se ofenden cuando uno le habla de la gracia. Ah, ya viene este pastorcito con su tema de la gracia. Porque como la Biblia dice, cuanto más pecado, más gracia, este pastorcito le encanta abrirle la puerta a los hermanos para que pequen. Es que cuidado con esos falsos argumentos. Para mí esos son conclusiones perversas. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Pablo está denunciando de manera muy sutil que están trayendo conclusiones perversas, conclusiones antibíblicas, argumentos falsos sobre lo que es la verdadera doctrina de la gracia, de la justicia de Dios. Porque ¿cómo es posible que digan que si nosotros en nuestra injusticia hacemos resaltar la justicia de Dios? Por eso dice, ¿qué diremos entonces? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y mire lo que dice Pablo en el 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero claro, ¿cómo va a juzgar un juez si nadie comete un crimen? Los jueces no existirían en esta sociedad si no hubiera crímenes. Bueno, todo tipo de crímenes y todo tipo de violaciones a las leyes de una sociedad, no necesariamente un crimen de matar a alguien, pero no existirían los jueces entonces. Si Ponciana sería un pueblo donde viven todas las personas perfectas, donde no cometen ningún error, no se pasan el stop sign, no se tiran la luz roja, no hacen ningún desorden, los jueces se mueren de hambre, van a tener que cambiar de profesión. En ese sentido, sí, Dios muestra su justicia, porque como el ser humano nace pecador, la justicia de Dios va a resaltar todo el tiempo, pero es una justicia no únicamente de castigo, una justicia de amor, de gracia y de misericordia. Eso es lo que está tratando de decir Pablo.
corrigiendo esos falsos argumentos. Y ahora les voy a traer otro falso, bueno, la palabra nos va a mostrar otro falso argumento. Y le voy a pedir a Teresa que lea el 7 y el 8, por favor. Pero sí por mi mentira, la verdad de Dios abundó para el trigo, ¿verdad? A ver, dame un segundo, Teresa, por favor, porque tengo un micrófono abierto ahí que quiero cerrarlo para que te podamos escuchar bien. Ahora sí, por favor, vuelve a leer 7 y 8. Pero sí por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, y porque no dice decir cómo se nos calumnia y como algunos cuyos condenación es justa, afirmen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Bueno, entonces el primer domingo, después que volvamos de esta pandemia, yo le voy a decir a los hermanos, entonces, levántense todos los mentirosos. ¿Saben por qué? Gloria a Dios por ustedes que son mentirosos, para que abunde la verdad de Dios. Eso es lo que está ocurriendo ahí. O sea que, en otras palabras, no se juzga la mentira, sino están juzgando más bien las acciones de Dios. Porque miren lo que dice el 8. El 8 dice, el 7, porque si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Entonces, pastor, más bien si soy mentiroso, mejor, porque así la gloria de Dios va a abundar. Entonces, más bien que Dios no me castigue porque soy mentiroso, porque siendo mentiroso, su gloria abunda. ¿No? Estoy tratando de mirar de diferentes ángulos. Y el 8, entonces hagamos males para que vengan bienes. Sigamos haciendo lo malo para que venga todo lo bueno de Dios. O sea, ese es una conclusión perversa, un argumento falso. Eso es antibíblico. Eso no es lo que debe pensar un hijo de Dios. No. Y así están pensando muchos de ellos. Entonces, cuando nosotros como iglesia predicamos, por ejemplo, lo que es la gracia de Dios, es increíble porque no sé hasta dónde ustedes están convencidos el día de hoy de que si ustedes y yo somos salvos es porque ya habíamos sido predestinados para salvación. Yo no sé si ustedes están convencidos. Yo sí, ya estoy más que... Nadie me va a quitar eso. Nadie me va a hacer cambiar de opinión porque tengo mi fundamento bíblico en cuanto a eso. De que si somos salvos el día de hoy, si nos consideramos salvos, es porque Dios ya nos había predestinado, dice desde antes de la fundación. Yo no sé lo que vio en José Arroyo, pero lo salvó. Le dio la fe para que sea salvo. Y dice que ya lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿pero qué está pasando con los cristianos que profesan a Cristo? ¿Le han quitado el valor de esa verdad bíblica en sus vidas? Y no quieren valorar que Dios ya los había predestinado, aún no habiendo nacido todavía. Entonces, eso también es un falso argumento. ¿Y saben cuál es el argumento falso que muchas personas presentan ante esa verdad de la predestinación de Dios? Dicen esto, pues si ya Dios ha predestinado, entonces ¿para qué vamos a ir a predicar? ¿Para qué vamos a predicar? Estamos en lo mismo entonces con estas preguntas. Ese es un falso argumento, es una conclusión perversa. ¿Por qué? Porque por dos cosas importantes. Una, porque vamos a predicar, porque es mandato de Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? Vayan a todas las naciones, ¿verdad? Es un mandato de Jesús, número uno. Y número dos, el defensor
de la doctrina de la predestinación, el defensor, el que habla con toda su fuerza y el que defiende que Dios nos ha predestinado para salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿saben quién es? Pablo. Y lo dice en el libro de Romanos en muchos pasajes que más adelante vamos a leer cuando nos toque esos capítulos. Pablo es el defensor de esa verdad de que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y entonces le dirían a Pablo, pero entonces ¿para qué vas a ir a predicar, Pablo? Si tú eres el que estás diciendo que ya Dios ha predestinado, ¿para qué te vas a molestar en ir a predicar a otros lugares? ¿Sabe qué hacía Pablo? Y usted lo sabe también. Iba a otros lugares sabiendo que le iban a apedrear, sabiendo que lo iban a encarcelar, sabiendo que hasta lo podían matar. Pero él iba a predicar el evangelio de Jesucristo a todos los lugares, porque él sabía que donde vaya, los que iban a responder al llamado es justamente los que habían sido predestinados para salvación. Él le predicaba a todos. ¿Acaso él iba y decía, a ver, un momento, júntenme a toda la gente en la plaza del pueblo para preguntar quiénes son elegidos aquí? No, 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 no. Él iba y predicaba a todos, poniendo su vida en peligro. Pero entonces, ¿dónde está ese argumento? Ah, pastor, pero ¿cómo usted enseña eso de la predestinación? Porque si usted enseña eso, entonces ya no salgamos a predicar. Porque como usted dice que son los que se salvan son solamente los llamados, bueno, pues si Dios ya sabe quiénes se van a salvar, ¿para qué le vamos a predicar? Falso argumento, una conclusión antibíblica, porque no podemos ocultar la verdad de que Dios ha predestinado a muchos para salvación. Y yo le pedí a alguien que leyera Romanos 8 del 29 al 30. Para Magda, creo, ¿verdad? Tendría que poner, Magda, tu micrófono. Romanos 8, versículos 29 al 30. Solo para cerrar este tema, porque en realidad simplemente quería hacer un paralelo de cómo la doctrina de Pablo se estaba transgiversando en el tiempo de Romanos y cómo la doctrina de la predestinación, que es bíblica y que es anunciada por Pablo, también en nuestros días se está transgiversando con argumentos falsos. Hermano. ¿Me oye, pastor? Sí, todos te oímos. Ok, pues voy a leer. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Amén. Entonces, ¿qué hacemos con ese pasaje? ¿No lo predicamos? Porque si no lo predicamos, vamos a tener siempre un vacío en nuestro entendimiento de cómo es que llegamos a la salvación. Entonces, mis hermanos, eso es un ejemplo de cómo se puede transgiversar el mensaje de la palabra de Dios. La verdad de la doctrina de la predestinación. Con argumentos como no, ¿para qué vamos a predicar? Pues si ya Dios sabe quiénes se van a salvar, ¿para qué vamos a perder tiempo en eso? Bueno, primero porque Jesús nos mandó a hacerlo y segundo porque Pablo, el mismo defensor de esa verdad, iba y predicaba sin medidas. Él iba y predicaba la verdad del evangelio de Jesucristo. Entonces, volvemos al texto para leer los pasajes. ¿Y por qué no decir, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros hagamos males para que vengan bienes? ¿Se dan cuenta cómo se va transgiversando la palabra de Dios? Y eso es lo que Pablo está aquí declarando, dándonos a entender que hay un problema en esa iglesia. Y es por eso que él manda esa carta, para hacerles ver a los judíos que ellos no son más que otros, ni los gentiles son más que los judíos, ni los judíos son más que los gentiles. Aún los judíos habiendo recibido la palabra, aún los judíos habiendo sido circuncidados,
no son más que los gentiles. Todos están en la misma condición. Y ahora Pablo va a declarar que todos están en la misma condición. Versículo 9. No sé a quién le encargué que leyera el 9. 9. A mí me lo dio. Ya, léelo, mi hermano, por favor. Ok. ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ajá, muy bien, mi hermano. Ok. Oiga, me encanta mucho el hecho de que Pablo reconoce y no se sale del grupo como diciendo, un momento, ustedes están mal, yo estoy bien. ¿Eh? Yo soy el único aquí, el santo, ustedes están mal. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice en el 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores? Pablo se está metiendo en el grupo. Pablo también está siendo parte de lo que debe ser. Pablo tampoco no es el perfecto. Por eso que Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Ahora, usted dirá, un momento, pastor, pero entonces la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. Muy bien, yo le preguntaría, ¿usted no ha pecado el día de hoy? Ya cada uno va a responder en silencio, ¿verdad? Pero el asunto es que tengamos cuidado con decir o con pensar que no hay nada que confesarle a Dios, que no hay nada de qué confesarle al Señor el día de hoy, ni no hay nada de qué tengamos que arrepentir. Por eso que sigamos evaluando cómo está nuestra vida cristiana delante de Dios. Y cuando Pablo dice, pues todos están bajo pecado, ¿quién puede leer los versículos del 10 al 18? 3 del 10 al 18. Creo que era María, ¿no? Ya, María va a leer entonces. Ponemos el micrófono. Ok. Dice, pues las escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque de Dios, todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ajá, muy bien. Del 10 al 18 leyó. No, me falta todavía. Ah, bueno. Sus gargantas es como un sepulcro abierto, sus lenguas es mentirosa, sus labios condenan veneno de víbora, sus bocas están llenas de maldición y amargura, sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz, jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Muy bien. Entonces, yo quisiera hacerlo esto más personal, a ver si nosotros ya no estamos en ninguna de estas categorías. A ver si de verdad nosotros no estamos en ninguna de estas líneas. A ver, voy a empezar diciendo, ¿es verdad que somos justos en todo momento? ¿Hemos sido justos el día de hoy en toda nuestra acción, en nuestras acciones, en nuestras palabras? ¿Hemos entendido lo que es la voluntad de Dios para nosotros el día de hoy, en el transcurso del día? ¿Realmente hemos buscado a Dios en todo momento? ¿No nos hemos desviado para nada? ¿Hemos hecho lo bueno únicamente el día de hoy? ¿Será que en algún momento nuestra garganta pareció ser un sepulcro abierto? Y no estoy hablando si se cepillaron los dientes o no. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Con su lengua no han engañado el día de hoy en lo absoluto o en el día de ayer? Esto está muy fuerte, mejor me salto. Dice,
sus pies se han apresurado para hacer algún acto de malicia, de maldad, ya sea de pensamiento de repente. Han estado en paz, siguen en paz. Su vida es una vida llena de paz en todo momento. Es más, parecen unos pañuelos blancos flotando porque representan la paz. ¿Realmente tienen temor de Dios en todo momento? Mis hermanos, yo no sé si alguno estará en una de esas líneas, pero yo me he evaluado ahorita, estoy en más de 2. Que tengo que seguir confesándole a mi Señor para que el Señor me siga transformando. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Mi hermano Carlos quiere decir algo. Yo creo que, mi hermano, perdóname si te hice sentir culpable, pero tienes la palabra. No, pastor, perfecto eso. Y me encanta cómo Pablo viene siendo consistente desde el primer capítulo, la mitad del primer capítulo hasta ahora, donde él está condenando a todos nosotros en algún punto de nuestras vidas antes de aceptar a Cristo estuvimos ahí. Y por eso creo yo que él concluye aquí. Y es importante también ver, creo yo, pastor, usted me corrige, que él se está refiriendo a gentiles y judíos, o sea, que agloba el mundo entero, toda la humanidad. Y todos estuvimos en ese punto. Entonces, más adelante quizás podemos ver lo grave que es la palabra que Pablo viene diciendo desde el versículo 18 del capítulo 1 claro, hasta ahora, aglobando a toda la humanidad. Usted y yo y todos nosotros estuvimos ahí en algún punto de nuestras vidas. Exacto, exacto. Y cuando tú dices judío y gentil, es cierto. Recuerden que en ese momento se consideraba el mundo, o sea, la población del mundo, únicamente judíos y gentiles. Porque los judíos ya sabían que son judíos, hebreos 100% y gentiles son todas las razas demás que hay. ¿Ya? Incluyendo los boricuas que están aquí también. Mi hermana, pero denme un ratito, Teresa. Lo que tú dices, Carlos, es verdad. Pablo no ha dejado de ser consistente en el mensaje, de hacer ver la realidad en la que se encuentra el hombre que no está en Cristo. Pero también yo estoy haciendo un énfasis, y creo que la palabra también aplica de esa manera, es que nosotros, aún ahora estando en Cristo, todavía estamos de repente identificándonos con algunas de esas líneas que hemos leído. O sea que todavía el pecado no ha desaparecido de nuestras vidas. Y eso merece que sigamos siendo cristianos que confiesen constantemente sus pecados delante de Dios y Dios los perdonará y los limpiará de toda maldad. Teresa. Te oímos ahora sí. Pregunta. Sí, Teresa quería decir algo. Le damos la palabra a Teresa. No te oímos, Teresa, no te oímos. Tienes que poner el audio. Perdón, hermano. Ahora sí. El hermano Carlos estaba diciendo que él estaba hablando acerca del mundo entero, todas las personas, como en el versículo 10 y en el 10 y el 11, que dice como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En parte de la vida de nosotros caemos en ciertos pecados, tenemos, como se dice, dudas, y nos contradicimos también cuando tratamos de estar caminando perfectamente en los caminos de Dios. Siempre hay algo que nos hace caer. Exacto. Que nos hace contradecir la gracia de Dios. Muy bien, mi hermana, es verdad lo que usted dice, y justamente la razón es porque todavía vivimos en una naturaleza pecaminosa que quiere surgir y quiere volver a la esclavitud del pecado. Y esa es la lucha de la cual Pablo habla. Nuestra vida diaria es una vida entre eso. Mientras que el Espíritu quiere mostrar sus frutos en nuestra vida, la carne también quiere mostrar su fruto en nuestra vida. Exacto. Y muchas veces la carne sobresale. No es que el Espíritu sea débil, sino que somos nosotros los que debemos más bien llenarnos del Espíritu.
¿Y qué cosa es llenarse del Espíritu? No es como agarrar un vaso y llenar agua. Llenarse del Espíritu empieza leyendo la palabra, conociendo más a Dios. Es la palabra la que nos va a llenar espiritualmente hablando, la que va a transformar, que es el Espíritu de Dios, por supuesto, ¿no? Bien, alguien tenía que leer Salmos del 36, Salmos 36 del 1 al 4. Ya estamos casi por terminar. Saludos para todos, bendiciones. Bendiciones, Rufino. Salmo 36 del 1 al 4. La transgresión habla del impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso se le lisonjea sus propios ojos, hasta su iniquidad sea aborrecimiento. Las palabras de su boca son maldad y engaño. Ha dejado de ser sensato y de hacer el bien. Sobre su cama piensa iniquidad. Está en un camino que no es bueno y no desprecia el mal. Bien. No desprecia el mal. Increíble, ¿no? Deberíamos despreciar el mal, ¿no? Bueno, el asunto es, mis hermanos, que Pablo está también por momentos tomando como punto de referencia ese extremo orgullo de los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué estaban mostrando los judíos al ser circuncidados, al ser el pueblo de Dios que recibió la palabra? ¿Qué estaban mostrando? Los judíos creían que sus méritos pesaban más que sus culpas. O sea que ellos ponían primero sus méritos en primer lugar antes que su pecado, ¿no? Y ahí está el asunto. Siempre nosotros tenemos esa tendencia de de exaltar más los dones que nos da el Espíritu que los frutos, ¿no? ¿Quién no le encanta tener los dones del Espíritu? El don de la predicación, el don de la enseñanza, el don del discernimiento, el don de la sanidad, el don de esto, el don de allá y el don... ¿Quién no le encanta tener esos dones? Gloria a Dios por eso, porque es un medio para edificar a la iglesia, para seguir llevando a la iglesia adelante. Pero ¿de qué sirven los dones? Como dice Pablo en Corintios. Es nada más como platillos que resuenan, porque no hay frutos del Espíritu. Ahora, si hay dones, debe ir acompañado de los frutos. Ojalá que en nuestra iglesia hayan dones, pero que sobresalgan primero los frutos. Amén. Los frutos del amor, benignidad, paciencia, dominio propio, ¿no? Eso debe permanecer y resaltar. Carlos quiere decir algo. Pastor, algo que yo había notado también, que Pablo está condenando a los judíos porque ellos se enorgullecían por el hecho de Dios haberle concedido su palabra. Y también por ser el pueblo escogido. Entonces ellos se gloriaban en este hecho, de que eran el pueblo escogido y que tenían la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento lo podemos ver. Sin embargo, Pablo dice más adelante, o creo que en una de las cartas a los Corintios, dice que el que se gloríese en el Señor. O sea que yo no me puedo gloriar más o menos con lo que usted decía, en mis dones, los dones que me ha dado Dios. Nada hay en mí si no ha sido dado por Él. Entonces yo tengo que gloriarme en Él. Amén. Muy bien, me encantó lo que dijiste. Nada que tengo, todo lo que tengo ha sido dado por Dios. Y si mi vida está siendo transformada, le doy el crédito a Dios porque Él es el quien está transformando mi vida. Y eso debe ser un motivo de vivir en agradecimiento, ¿no? Y esto, recuerden que estamos haciendo todo un análisis y una reflexión de estos pasajes. Vamos a leer entonces los versículos 19 y 20 para terminar. Y también participen, ¿ok? Si tienen comentarios. Romanos 3, versículos del 19 y 20. ¿A quién le toca leer esos versículos? Yo creo que vamos a dejar a... Maggie, ¿are you ready? ¿Estás lista para leer estos versículos? Capítulo 3, Maggie, por favor. Capítulo 3, versículos 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20.
Ahora sí, pongamos el audio. Romanos 3. 19 y 20. Romanos 3, versículos 19 y 20. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien. Yo voy a leer en otra versión, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Él quiere decir delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué podemos reflexionar en eso? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿De qué ley está hablando? Y dice que por la ley nadie puede ser justificado. ¿Qué cosa es ser justificado? A ver, ayúdenme. Vamos a meditar en esos dos versículos. La ley, somos justificados, ¿verdad? Y que la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? En todo caso, de acuerdo a lo que nos está explicando Pablo aquí, ¿qué propósito tiene la ley? ¿Para qué Dios dio su ley? Comentarios, por favor. A ver, Carlos, empezamos con Carlos. Te oímos, Carlos. Se frizó, creo. La ley, ahora me escuchas. Quizás estás pasando por un área donde no hay mucha recepción. Ahora sí te podemos oír. Ahora sí. Sí. Sí, la ley, como lo habla claramente en el versículo 20, ahí me señala mi pecado. Entonces, ¿cuál es el deber mío cuando la ley, la palabra, los mandamientos de Dios me señalan ese pecado? Es salir huyendo, corriendo hacia Cristo, el único Salvador que puedo yo, al que puedo yo venir. Él es mi salvación. Muy bien. La ley, aquí vamos a poner en claro que en este momento, en este contexto, en este pasaje, Pablo se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Y si usted quiere también entenderlo como lo que Jesús resume de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan lo que Jesús resume de los 10 mandamientos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu ser, con todo tu ser, y amarás al prójimo como a ti mismo, dice. De eso se resume la ley, dice Jesús. O sea que Jesús resume los 10 mandamientos en ese sumario, pero quedémonos con los 10 mandamientos también, que es lo mismo. Entonces, de esa ley se está refiriendo Pablo. Primero, porque dice, ¿verdad?, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ok, muy bien. Por más que las personas hagan buenas obras, eso no les va a dar la salvación y van a ser justificados por las buenas obras de la ley. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Pero ¿cuál es el propósito entonces de la ley? ¿Para qué me da la ley entonces Dios? Estoy hablando como si yo no fuera cristiano, ¿ok? ¿Para qué Dios nos dio la ley entonces si yo no voy a ir al cielo obedeciendo la ley? ¿Para qué me la dio? Y Pablo dice, para que veas tu pecado, cabezón. Para que te des cuenta que eres un pecador. Para que sepas que no puedes cumplir la ley. Para que entiendas que eres un pecador de nacimiento y vengas a mí en arrepentimiento, porque yo soy el único que te puedo justificar. Te doy la ley para que te des cuenta cuán pecador eres. Porque dice, amarás solo a Dios, ¿verdad? No ser idólatra, dice el primer mandamiento. ¿Y qué cosa es ser idólatra? Hemos hablado la otra vez. Es desplazar a Dios su primer lugar y poner cualquier cosa en primer lugar antes que a Dios. Eso es ser idólatra.
no solamente que cargue a alguien su estampita o su crucecita o algo, no. Ser idólatra es poner en primer lugar cualquier cosa que le corresponde el lugar a Dios. O sea, desplazar a Dios del primer lugar. Eso es idolatría. Entonces, ¿qué es la ley? La ley, el propósito es para que nos demos cuenta cuán pecadores, como dice Carlos, para que vengamos corriendo delante del Señor y pedir perdón, Señor, perdóname, ya que la ley me hace ver mi pecado. Hay que obedecer la ley, por favor, tampoco no me salgan con conclusiones, con falsos argumentos. Hay que obedecer la ley. Hay que obedecerla. Pero seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros la obedecemos a la perfección? Porque solamente faltando un punto de la ley que no la obedezcamos, ya rompimos toda la ley. Pastor, también, perdón, Pastor también nos dice esa ley que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente. Exactamente. Exactamente. ¿No? Resumen. Entonces, sí, tantas leyes, los 10 mandamientos que tenemos, ¿no? No cometerás adulterio. Y Jesús, ¿qué les dice? Ya con mirar nomás y con ojos de lujuria, ya estás cometiendo adulterio. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos atrapados de que no podemos alcanzar la perfección de la obediencia. Y si supongamos que la Biblia termina en el versículo 20, ay, mis hermanos, estamos perdidos entonces. ¿Quién nos salva? Si termina en el versículo 20, supongamos que la Biblia acabó allí, ya no hay más revelación de Dios. Oigan, mis hermanos, en este momento nos ponemos a llorar todos. Porque ¿quién se puede salvar? Nadie. Por eso que necesitamos a alguien que nos justifique, ya que la ley no nos puede justificar, ¿no? Entonces, las buenas acciones no pueden cambiar el pasado del pecado. Las buenas acciones, las buenas obras no van a cambiar mi naturaleza pecaminosa. ¿Y qué cosa es la justificación? Es otra cosa importante. Más adelante vamos a entrar en todos esos temas. Yo estoy yendo ahorita por encimita nada más. ¿Saben lo que es la justificación? La justificación no es perdón, ¿ok? No es el perdón, sino la imputación de que nuestra deuda, de ser pecadores, ha sido pagada por la obra de Cristo en la cruz para que seamos libres de toda condenación de la ley. Ese es ser justificado. De que como yo no puedo pagar esa deuda de que soy pecador, entonces necesito una justificación. ¿Qué es la justificación? Es la deuda pagada y cancelada de la que yo no puedo pagar. No puedo pagar esa deuda. Por más que me esfuerce, por más que haga las cosas más gloriosas en este mundo, no puedo alcanzar yo mismo a pagar mi deuda. Y la justificación es eso, de recibir que se me ha imputado a mí la deuda que yo no he podido pagar. Es como que usted mañana vaya al banco y le diga, Gilberto Rodríguez, ¿usted qué hace aquí? No, que vengo a pagar la cuenta que debo, que aunque sea voy a pagar algo de tanto que debo. Gilberto, usted ya no debe nada. ¿Cómo? Alguien pagó por usted. ¿No? Eso es algo similar. Estoy tratando de traer una ilustración similar, pero más o menos así es la manera como Dios nos justifica. Porque y ojo y vamos a verlo del 21 hacia adelante en la próxima lección que tengamos, porque la manera en la cual somos justificados tiene un nombre que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso digo que si la Biblia terminara en Romanos capítulo 3, versículo 20, todos aquí estaríamos esperando únicamente que llegue el día de la condenación porque ya no tenemos salvación. Pero no se preocupen que la esperanza va a empezar desde el 21 hacia adelante. Amén.
Así que mis hermanos, no sé si alguien tiene otro comentario. Sí, Carlos y después Gilberto. Mujeres, necesito oír sus voces. Yo sé que el Señor también les da sabiduría a ustedes, ¿ok? Carlos y Gilberto. Pastor, si usted me permite, solamente que tengamos una tarea hasta el jueves que viene, todos nosotros, Bueno, a meditar en ese ejemplo que usted daba, si es posible. No va a ser muy difícil, créame. No, está bien, yo te dejo Podríamos... la tarea a ti para que tú representes toda la clase. No, es que yo creo que es importante esto, yo creo como cristianos, que pensemos en ese ejemplo que usted dio acerca de Gilberto. Ya la deuda nuestra, de todos nosotros, ya fue paga. Claro. Ya Dios la pagó en Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede? A nosotros no nos costó nada, fue pura gracia. Pero a Dios sí le costó su unigénito hijo. Amén. Entonces, sería como sumamente importante solamente meditar en cuánto le costó a Dios. A nosotros no nos costó nada, pero a Dios sí le costó la vida de su hijo, de su unigénito hijo, santo y divino. Muy bien. Sí, mi hermano, tienes razón. Gilberto. Sí, en defensa de la doctrina de la predestinación y siguiendo el hilo de Carlos, en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que somos salvos por la fe, pero la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Amén. Esa es una de las razones. Y en 1 Corintios 1:21 dice que le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra. Y esa es razón última por que predicar el evangelio. Así es que somos salvos. No somos salvos simplemente por un mero hecho. Tenemos que oír la palabra de Dios. Por ese medio viene la fe a nosotros y es que podemos ser salvos. Es el medio que Dios ha establecido. Muy bien. Gracias, mi hermano. Quizás la pregunta las preguntas para cerrar esta sesión, si alguien más quiere comentar, siéntase libre. Recuerde que estamos aprendiendo todos. No necesitamos tener la palabra correcta en todo momento. Para eso estamos aquí, para en el Espíritu de Dios ayudarnos mutuamente. Si alguien tiene algún comentario de esos versículos que hemos aprendido hoy, del capítulo 3, desde el 1 al 20. En realidad, para mí, seguir confiando en el Señor, en la fidelidad del Señor. Amén. Amén. Y confiar en la fidelidad de Dios quiere decir también que somos lo suficientemente honestos de saber que necesitamos cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Definitivamente. Confiar en la fidelidad de Dios, pero a la misma vez también confiar en el amor de Dios para transformar nuestras vidas, ¿no? Venir a Él en todo momento. Entonces, ¿cuál es lo más común que dicen las personas cristianas sobre su fe? ¿Cómo ellos se identifican? ¿Cómo quieren que los identifiquen los demás? ¿Cómo se presentan ante los demás? Yo les cuento algo para ver si les doy una pequeña ilustración. Mi hija una vez me dijo, papá, yo no sé por qué a mí los hermanos en la iglesia no se refieren a mí como que de Jocelyn, sino dicen la hija del pastor. ¿Por qué siempre están hablando la hija del pastor? ¿Por qué no dicen Jocelyn? ¿No? Y tiene razón, porque a veces la gente identifica las cosas así. Como alguien puede decir, oh no, yo soy cristiano, tengo 40 años en el evangelio. Ok, tienes 40 años, pero eso no te da ninguna garantía que en verdad estás madurando delante de Dios. Podrás tener 50 años. Había una vez un profesor ya retirado del Nuevo Testamento ahí en el seminario Calvino, ahí en Michigan, donde yo estudié. Y yo me acerqué a preguntarle, wow, qué lindo que usted ha sido profesor aquí. Y mire, usted sí que es un hombre maduro en la fe. Y el viejito con la justa levantó la cabecita y me dice, maduro en la fe.
Yo todavía soy un teenager en la fe, todavía me falta madurar más. Y esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Los años en el camino cristiano no son una garantía de madurez cristiana. Otros dicen, no, yo soy hijo de pastor. Oh, sounds good. Pero, ¿qué me dice eso si eres hijo de pastor? O yo soy pastor. Es como un día en el aeropuerto no me dejaban entrar porque había muchos homónimos Carlos Palacios, ¿verdad? Tenía problema ahí por asunto de nombre, Carlos Palacios. Y yo me acerco, le digo, pero agente, le digo, yo soy pastor. ¿Y qué, señor Palacios? Si aquí han venido hasta disfrazados de cura, haciéndose pasar por otra persona. Entonces, se dan cuenta, el que nosotros digamos que somos cristianos no es garantía de que realmente estamos caminando, dándole la gloria al Señor. Entonces, desde hoy, que sea eso como nuestra meta, de que demos testimonio de lo que confesamos, pero demos testimonio con nuestras propias vidas. Maggie, ¿quiere decir algo? Pastores, como mismo dijo Pablo, cuando le estaba, no me acuerdo con quién él estaba hablando, que él decía, muchos dicen que yo soy de Pablo, que yo soy de aquel y que yo soy de aquel. Somos de Cristo, esa es la realidad. Exacto, exactamente, ¿no? Exactamente. Y hay una cosa para terminar. Ojo que la palabra dice, no dice por sus dones los conoceréis. No dice por sus dones los conoceréis. Dice por sus frutos los conoceréis. Así que siga abundando los frutos en nosotros. Yo sé que ustedes tienen muchos frutos por todo lo que están demostrando. Que el Señor me los bendiga a todos. Y que continuemos con mis hermanos. Continuemos, ¿ok? Vamos a seguir creciendo en la palabra. Nos vamos a meter a esa palabra como una piscina ahí en pleno calor y no querer salir de ella. Amén. Así que le voy a pedir a mi hermana Teresita que ore para cerrar este tiempo. Por favor, Teresa. Y si quiere decir algo más, siéntete libre de comentar algo más. Sí, voy a comentar algo antes de hacer el cierre. Usted tiene mucha razón porque cuando con esta cuarentena yo me di un conocimiento que no importa los años que uno tenga en el Señor, es tener esa relación profundamente en Dios y la certeza que Él es nuestro Cristo y que Él fue que nos formó a nosotros. Yo vine a conocer al Señor a los 12 años, pero nunca tuve una relación profundamente con Él hasta ahora. Amén, amén, amén. Y ahora es que yo estoy aprendiendo la palabra de Dios. Amén. No los santos que yo tengo conociendo el Evangelio. Amén. Gracias, Teresita, por ese testimonio. Vamos a orar entonces, mis hermanos, para cerrar este tiempo. Amén. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta gracia que tú nos estás dando de aprender y conocer tu palabra profundamente, Señor. Gracias por el pastor que tú has puesto en nuestra iglesia, mi Dios, que tiene un amor y un conocimiento tan bello, Padre, de tu palabra y tan claramente que Él puede predicarla, Señor, y darnos a nosotros esa lección, esa clase para aprender todo lo que la palabra tiene que decir. Yo te doy gracias, Padre, en este momento por dejarnos tener esa oportunidad de crecer en tu palabra, mi Dios, en tu espíritu, Señor, porque sin tu espíritu nosotros no podemos aprender nada. Gracias, Padre, por darnos esa oportunidad en esta noche. Sí, y bendice a todos los que están aquí en el Zoom, aprendiendo de tu vida, mi Dios, de tu conocimiento, de todo de ti, mi Dios. Amén. Gracias, Padre. Bendícenos, cuídanos y ayúdanos, Señor, seguir creciendo y aceptando siempre tu palabra a según lo es. En el nombre de
tu Hijo amado, te lo pido en este momento, que nos dé la gracia, Padre, y nos dé, Señor, la paz en esta noche. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Algunos de ustedes tienen la clase discipulado conmigo mañana. Nos vemos mañana y voy a poner esto en YouTube para que ustedes compartan con otras personas, porque esto está siendo grabado y lo ponemos en YouTube para que ustedes compartan con familiares, con amistades, ¿ok? Que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios y que el Señor me los guarde.